De acuerdo con las encuestas de salida, Benjamín Netanyahu, ex primer ministro y líder de la oposición en Israel, podría volver al poder si su partido gana las elecciones parlamentarias en ese país, gracias, en buena parte, a que Netanyahu y su partido Likud se presentaron a estos comicios con varios partidos aliados, algunos partidos religiosos y otros de ultraderecha. Lo que no queda del todo claro es si sale electo, ¿podrá conformar un gobierno? Repasemos algunos datos básicos de la situación allí. Benjamín Netanyahu es el líder opositor, también es el líder del partido Likud. Ha sido primer ministro en reiteradas ocasiones. La primera vez fue entre 1996 y 1999. Es quien más años ha ejercido ese cargo en Israel. 12 años consecutivos, 15 años en total. Ahí ven ustedes en la pantalla las referencias de los diferentes periodos como primer ministro de Israel. Algunos datos básicos de su estilo de gobierno, muy por encima porque vamos a profundizar sobre esto en el programa. Es defensor del libre mercado, ha reducido los impuestos en algunos momentos de su gobierno y ha reducido también los impuestos a los ingresos. Durante su gobierno, Israel experimentó una especie de milagro económico gracias a sus medidas consideradas como de corte capitalismo popular, así lo llaman algunos analistas. Apoya también la libertad y los derechos de la comunidad LGBTI, de ahí que Israel sea uno de los países más abiertos en este tema a nivel mundial, y esto es muy significativo porque este país está ubicado en pleno Medio Oriente, rodeado de países musulmanes. Pero ya veremos este tema cómo se va a desarrollar si vuelve al gobierno por esta alianza que tiene con los partidos religiosos un poco más conservadores. Netanyahu también se opuso a los acuerdos de Oslo, esta serie de acuerdos que fueron firmados entre el entonces gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, unos acuerdos que buscaban dar una solución definitiva para ese conflicto entre palestinos e israelíes. También fue acusado de varios casos de corrupción. Netanyahu es el único primer ministro de Israel que ha sido imputado durante su mandato por casos de fraude y abuso en los casos 1000 y 2000 y por sobornos y fraude en el llamado caso 4000. Así las cosas, entonces, ¿qué significaría el regreso de Netanyahu y del Likud a la escena política de Israel? ¿Qué escenario se abre entonces para una posible paz con los palestinos? El propio Netanyahu ha advertido que establecerá un gobierno nacionalista. ¿Esto qué características entonces va a tener dada la coyuntura que está viviendo el país en estos momentos? ¿Alcanzará los 61 diputados para formar el gobierno? ¿Saldrá Israel de esta crisis política? Todas estas preguntas, que son estas y muchas más, las vamos a responder aquí en el debate de France 24. Y para analizar este tema hemos invitado a Eduardo Kohn. Él es director de B'nai Brit para América Latina, también es experto en diplomacia israelí y relaciones internacionales. Él se encuentra en la ciudad de Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay. Y desde Jerusalén, en Israel, se encuentra Gabriel Bentasgal. Él es analista político, especialista en temas de Medio Oriente. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden seguir siendo parte de este debate, pueden seguir todos los comentarios de nuestros analistas y comentar sobre lo que ellos dicen. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ustedes ya lo saben, nos encuentran en todas las redes sociales como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen los comentarios, numeral El Debate F24, todo junto, todo pegado. No se olviden también que todos los contenidos del programa están también disponibles en plataformas, en diferentes plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces por Eduardo en la ciudad de Montevideo, dándole la bienvenida. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Y pregunta para el inicio del debate y del análisis: ¿qué significa entonces este eventual regreso de Benjamín Netanyahu a la política de Israel y para esa conformación del gobierno israelí? Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, si se confirma, efectivamente, cuando se haga el conteo, la victoria de Netanyahu y la alianza con los partidos que esta vez lo apoyarán para una coalición, no parece tener los 61 votos que usted mencionó, sino más, tener hasta 64 o 65. Eso es un cambio sustancial de los últimos años en que no se lograba una mayoría sólida, y eso lógicamente no le hace bien al país no para desarrollarse, porque Israel está desarrollándose en forma vertiginosa,
pero sí para establecer un programa de gobierno por lo menos en 4 años, si hay en un año y medio 4 o 5 elecciones porque no hay mayorías parlamentarias. Esto le da una solidez diferente a cualquier gobierno que venga y eso es lo que ha manifestado evidentemente la población israelí, votando de esta manera. Evidentemente hay mucho para contestar y mucho rato para hablar, que no es el caso en televisión, pero significa también para el mundo, o sea, para el Sí, mundo occidental, para el Medio Oriente, un cambio porque se conoce, usted mismo ha dicho algunas características, se conoce cómo gobierna Netanyahu, se conoce sus opiniones en política exterior, pero la novedad es cómo logrará conformar su gobierno y mantener ese tipo de opiniones en política exterior, sí. donde en general ha tratado de, como lo es Israel, de llevarse en la mejor forma posible y tener relaciones en todos los continentes y con todos los países. Por Sí. último, usted mencionó al principio el tema de, usted dijo que va a hacer alianza con la ultraderecha. Le pido disculpas, pero la definición de ultraderecha a nosotros, por lo menos los judíos, nos suena a algo dictatorial, extremista y nos hace recordar épocas tenebrosas de los años 30. Que sean de derecha y conservadores, perfecto, pero ultraderecha significa otra cosa y por más conservador que sean los partidos en Israel, todos acuerdan votaciones democráticas y todos intervienen en la democracia con las leyes de la democracia. Importante esa aclaración y punto de partida de Eduardo Con en la ciudad de Montevideo. Paso a preguntarle entonces a Gabriel su opinión, lo que significa este eventual regreso cuando sean confirmados por parte de la autoridad electoral israelí, este triunfo, pero a boca de urna, como lo decía al inicio del programa. Tal parece que el Likud regresa con esta coalición de gobierno. Sí, los resultados han sido bastante contundentes. Benjamin Netanyahu va a ser el próximo primer ministro de Israel y la gran pregunta no es si él va a ser, sino con quién. Porque la naturaleza de las relaciones que tiene en este momento internas Netanyahu nos indica que lo lógico sería que se incline hacia la derecha y se incline hacia los partidos religiosos que juntos sumarían por lo menos 65 escaños o 64, más o menos por ese número. Netanyahu no suele gobernar de esa manera. A él le gusta tener aliados a la izquierda él también. O sea que él situarse en el medio para tener más margen de maniobra. Por lo tanto, la pregunta es si va a lograr convencer a algún partido de centro de unirse a su coalición, por ejemplo el partido de Benny Gantz, y de esa forma tendría aliados a la izquierda, aliados a la derecha y aliados con Dios a través de los partidos ortodoxos. Entonces, de acuerdo a ese escenario que usted describe, Gabriel, ¿podría entonces haber una negociación con algún partido de derecha, con el escenario político como está el país, con esta crisis que lleva presentando desde hace 4 años? ¿Estará fácil esa negociación con el centro y con esos partidos de un espectro un poco más alejado del de el Likud? Técnicamente sería de la siguiente forma. El partido de derecha, ese llamado el sionismo religioso, no está conformado por un solo partido. De hecho, son 3. Entonces Netanyahu podría negociar con parte de él. Porque además cuando terminan las elecciones, cada uno se separa de esos partidos. O sea que perfectamente podría introducir a algunos y a otros no. ¿De qué depende de que pueda hacer esto? Y bueno, depende de que algún partido de centro esté dispuesto a entrar en una coalición con Netanyahu cuando el mapa político del país se ha dividido, no de forma ideológica, sino de forma irracional, en donde se dividen los votos por los que están a favor de Netanyahu y los que están en contra de Netanyahu, creando una situación de una brecha parecida a lo que vimos en Argentina con Cristina Kirchner, parecida a lo que vimos en Brasil con Bolsonaro, y parecido a lo que vimos en Estados Unidos con Donald Trump. La gente ha dejado de votar por lo que cree que es correcto, sino que se ha transformado en, de alguna manera, hinchas de fútbol. Le doy ahora la palabra a Eduardo en la ciudad de Montevideo, teniendo entonces un poco más claro, tratando de entender esta política israelí desde el lado latinoamericano. Eduardo, entendiendo entonces que el Likud llega acompañado de estos partidos religiosos, de estos partidos de derecha, como usted muy bien lo ha aclarado. En términos prácticos, en el día a día, esta coalición del gobierno sin duda alguna será muy distinto a los gobiernos que ha tenido Netanyahu en el pasado. ¿Cómo sería entonces en términos prácticos ese rumbo que podría tener?
Hay un tema que no es diferente con ningún gobierno en Israel en toda su historia y es el tema de la seguridad nacional. Y eso el país lo sabe, los ciudadanos lo saben y los gobiernos también lo saben, porque lamentablemente después de 70 años Israel sigue amenazada existencialmente, incluso se le amenaza en los propios foros de Naciones Unidas sin que a Naciones Unidas se le mueva un pelo. Por lo tanto, el tema de seguridad nacional, que no es menor porque es un gasto muy importante del presupuesto, pero el tema de seguridad es un tema en que podrá haber matices, pero solo matices, pero ese es un tema en común. En los temas sociales, políticos, económicos, bueno, políticamente lo ha dicho Gabriel muy claro, el tema de hoy ser un poco hincha de fútbol, eso en general no le hace ni bien ni mal a la democracia, la deforma. Entonces, lo que va a tener que buscar Netanyahu es que justamente con sus políticas sociales y con sus políticas económicas lograr acuerdos importantes para que Israel siga desarrollándose como se está desarrollando hoy en día, que está en una posición económica envidiable, tiene un proceso es una nación startup, tiene un proceso altísimo de startup en este momento, con ingresos muy grandes, y eso hay que mantenerlo, por más que él ha dicho que va evidentemente a apoyar con gasto público determinadas reformas de la educación. Probablemente el Parlamento controle eso, porque en un momento cuando un país está bien económicamente, ni más ni menos que post pandemia y muy cerca de una guerra como la que hay en Europa, la economía debe ser cuidada muy especialmente. Israel está en una situación muy ventajosa desde ese punto de vista en comparación con lo que puede estar Europa y otras partes del mundo. Así que lo que creemos es que va a tener que hacer equilibrios y desde el punto de vista, reitero, de la seguridad nacional no hay discusiones en lo esencial por razones existenciales, Claro, tan simple como es. Es un tema transversal para el gobierno que llegue de turno a Israel, es un tema de suma importancia dado el contexto que tiene alrededor. Gabriel, su opinión sobre cómo esto en la práctica, cómo se verá reflejada esta negociación, esta posible coalición, qué temas, así como Eduardo destacaba, los ve usted más sobre la mesa. Bueno, a líneas generales coincido con el gran maestro que tengo al lado mío, Eduardo Kohn. Lo que podemos señalar como algunas diferencias con el gobierno anterior, por más que el gobierno anterior ha durado solamente un año en el poder, es que Netanyahu viene con un bagaje y un pedigrí que Lapid no tenía. Si tú, por ejemplo, fueses el ayatollah Ali Khamenei e intentas hacer algún tipo de movimiento nuclear en contra de Israel, creo yo que temerías más si enfrente tuyo está Netanyahu que si está Lapid. O sea, Netanyahu es visto como un primer ministro con más experiencia, con más contundencia y con más influencia política a nivel mundial. Eso por un lado. Lo que te digo a nivel económico interno es que Netanyahu es visto como alguien que realmente sabe profundamente temas económicos y que ha logrado que un israelí promedio hoy reciba de sueldos anuales $55.000 anuales, y que la marca Israel en sus inventos a nivel general se destaque en el mundo. O sea, yo creo que hay dos cosas para señalar. Sí. Bueno, perdemos la conexión con Gabriel en Jerusalén. Vamos a retomarlo. Ustedes saben, estos temas técnicos pasan cuando estamos en vivo, pero seguimos conectados con Eduardo en la ciudad de Montevideo. Bueno, no, me confirman que Gabriel ya está otra vez con nosotros. Gabriel, ¿puede terminar? Retome un poco lo que estaba diciendo al final, que se nos cortó la señal, por favor. No, simplemente que Netanyahu transmite más experiencia y por lo tanto esa es una ventaja que quizás puede llegar a tener en comparación con el gobierno anterior. Y lo segundo es que los mercados confían más en un primer ministro con la experiencia económica que ha tenido Netanyahu en el pasado. Gabriel, continúo con usted para hacerle una pregunta. Usted se encuentra allí en Israel, está en el día a día de este país. ¿En qué momento Benjamín Netanyahu se convirtió en una figura de suma importancia en el escenario político de este país? Por eso, 15 años al frente del gobierno como primer ministro, 12 años de ellos de forma consecutiva. Eso habla mucho del liderazgo que él tiene en el país. ¿Cuáles fueron esos puntos claves que lo catapultaron como un líder y como un primer ministro de importancia para la vida política? Primero, cuando durante años Netanyahu decía: no hace falta firmar una paz con los palestinos
para lograr que el mundo árabe te respete y se siente contigo a firmar un acuerdo de paz. El argumento que nadie le creía a él que era posible. Adelante, Gabriel. Al final se terminó confirmando como que era algo real. Netanyahu logró los acuerdos de Abraham, que fueron obra de su perspectiva. Lo segundo, Netanyahu dijo cadencia. Gabriel, vamos a revisar su conexión de internet porque se nos está cortando y es importante el punto que usted está abordando en este momento. Le voy a dar la palabra a Eduardo para que opine sobre este tema mientras el equipo técnico trata de mejorar la señal con usted. Eduardo, retomemos entonces la pregunta sobre este personaje importante para la vida política de Israel. Desde su punto de vista, desde su análisis, ¿qué lo llevó a convertirse en esta figura central? Hoy en día, tomado de perspectiva, Benjamín Netanyahu tiene 50 años de vida entre diplomática, académica y política, y además de sus casi 2 décadas, entre una y otra, siendo primer ministro, al frente del país. O sea, no solo experiencia, sino hay una historia. Y su historia es de primer nivel y por eso, como decía Gabriel, está claro de que evidentemente lo ven desde el exterior, que si tienen que estar discutiendo cualquier tipo de tema con un primer ministro como Netanyahu, están discutiendo con alguien con mucha experiencia y con muchos éxitos en su experiencia. Los acuerdos de Abraham, que estaba diciendo Gabriel, son contundentes, o sea, el mundo no creía y sigue gran parte del mundo no creyendo, y sin embargo se van agregando países, porque no solo los acuerdos de Abraham trajeron la unión económica, social, incluso cultural con Emiratos Árabes, con Dubái, con Bahrein, sino que además han agregado, sin estar quizás firmando acuerdos especiales, una revigorización con Marruecos, también se ha agregado Sudán, se ha agregado una renovación diferente de relacionamiento con Turquía, se han firmado un acuerdo muy importante económico con Líbano a la semana pasada, a pesar de que las relaciones diplomáticas no están, ni hablar lo que ya existe con Egipto y con Jordania. Entonces ese mapa fue construido durante la vida del liderazgo de Benjamín Netanyahu, un poco antes, con el tema de Egipto y de Jordania, pero con Netanyahu se construyó todo este mapa que hay hoy en día. Y eso cambia radicalmente las relaciones en Medio Oriente, de los países de Medio Oriente y fundamentalmente de aquellos países que todavía insisten de que tienen que destruir a Israel y sacarlo del mapa y echarlo al mar. Eso hoy no funciona en la Liga Árabe, porque hay muchos países que ya tienen acuerdos y funciona el acuerdo, especialmente en el campo económico y social, es muy elevado el nivel de comercios bilaterales y multilaterales, porque ya han habido conferencias entre todos los países, y eso pienso que va a marcar este nuevo periodo del primer ministro Netanyahu, llegado a formar gobierno, lo va a marcar muy claramente, muy claramente. Eduardo, hemos hablado del bagaje que tiene, del linaje político que tiene, de la contundencia a la hora de tomar decisiones. Hay diferentes sectores políticos y sociales de Israel que discrepan con algunas de las decisiones y políticas de Netanyahu y reconocen o no algunos puntos de su gobierno a lo largo de estos 15 años. Sin embargo, bueno, no estaríamos en este programa si no fuera sorpresivo su regreso a la escena política porque está siendo juzgado por cargos de corrupción que él mismo niega. ¿Cómo se puede entender eso? Creo que eso se entiende solamente en democracia. Eso no se puede entender en países que no son democráticos. O sea, en este momento sí, es cierto, hay juicios pendientes, pero como existe en todo el mundo donde hay democracias y existe el Estado de Derecho, nadie es culpable hasta que se lo demuestre. O sea, en el camino está pendiente. Y eso evidentemente lo demuestra las votaciones. No solo esta, quizás las anteriores también. No es tan sorpresivo que haya ganado las elecciones. Israel venía con gobiernos con buenas acciones, manteniendo los acuerdos de Abraham, el gobierno de Lapid, como mencionó Gabriel, pero hay una realidad. El país decidió que vuelva un líder reconocido, un líder que el país lo reconoce como conductor,
Y el Claro, país, bueno, esperará la sí. decisión judicial o la decisión judicial llegará o no llegará en los tiempos que corresponden, pero el país evidentemente no lo está viendo como esos análisis que suelen ser recurrentes, especialmente en determinadas prensas internacionales que hacen hincapié en eso y por supuesto algunos países árabes que todavía no tienen relaciones con Israel, Sí. pero lo concreto es que ellos vieron un líder político que se presentó a las elecciones. El tema judicial lo tiene que resolver la justicia. Por Sí, lo y aquí hay tanto, una no es independencia de una instituciones, sorpresa claramente. que haya logrado vencer en las elecciones cuando Israel estaba buscando de una buena vez un gobierno por 4 años, no por un año y Sí. medio. También es muy diciente, Gabriel, que según las cifras oficiales, y esto teniendo en cuenta que todavía el conteo de votos, el recuento de votos continúa, durante estos comicios Israel presentó la participación más alta en unas elecciones parlamentarias desde 1999. ¿Qué lectura se puede hacer sobre esto? La gente está buscando definir. Necesita un gobierno de 4 años porque si no hay gobierno no hay presupuesto y si no hay presupuesto no se establecen las prioridades nacionales. Ante tanto cansancio se recurre, y esto es importante, a una figura política que tiene una cualidad que es muy apreciada por los israelíes. Robert Dahl, el famoso politólogo, decía que tú tienes autoridad en sociedades conservadoras y no muy desarrolladas o no muy democráticas si tienes el sustento de la tradición o de la ley. Sin embargo, en el Estado de Israel y en otros países realmente desarrollados, el sustento de un buen líder se basa en su carisma y en su conocimiento. Y Netanyahu posee mucho carisma y también un conocimiento acumulado que ha logrado varios de los ítems que hemos señalado antes, como los acuerdos de Abraham, como la superación económica del Estado de Israel, como por ejemplo la situación en donde Israel es una potencia militar que es apreciada en el Medio Oriente y que ayuda a sus hermanos sunitas a parar y detener la amenaza iraní, que es común para todos. Paso a darle la palabra a Eduardo. Lo mencionamos, una necesidad de destrabar esta crisis política, quintas elecciones legislativas en menos de 4 años. Esta alta participación, pues lo que uno puede ver ahí de lectura es que tampoco hay un desgaste en el electorado. La gente todavía participa y quiere ser partícipe de este proceso electoral. Pero, ¿qué hay de la democracia y qué hay de ese escenario en el que se encuentra el país? ¿Cómo Israel llegó a esta gran división, a esta polarización en la que se encuentra, que ha tenido que realizar 5 elecciones en 4 años, cuando claramente lo que uno puede ver desde Israel es que la unidad es lo que ha sostenido a este país por su propia necesidad de existencia? Bueno, en primer término, insisto, hay un tema que no se discute, la seguridad nacional, eso es transversal. En segundo término, la polarización, bueno, es un tema que estamos viendo no solo en Israel, estamos viendo en la mayoría de las democracias, hay polarizaciones importantes. Es consecuencia de la pandemia que trajo una crisis económica, social y en algunos casos política enorme y que no se esperaba y que fue un golpe repentino que no se pudo preparar y fue muy difícil enfrentarlo. Puede ser que además lo agrava en el caso europeo y extendido, ni que hablar al Medio Oriente, la invasión rusa a Ucrania hace 8 meses, sin duda también. Pero las polarizaciones fundamentalmente en estos últimos 3 años, no solo en el último año y medio, en estos últimos 3 años en el mundo y en las democracias, han tenido 2 características que quiero señalar. Una, las democracias no dejaron de ser democracias, no o sea, se sigue votando en libertad, que es el caso de Israel. Y en segundo término, evidentemente, ante el golpe de la pandemia, ante esa paralización brutal en el primer año en casi todo el mundo, en las tragedias, etcétera, que trajo, la gente fue buscando soluciones quizás hasta mágicas o repentinas y eso no hay. Entonces, evidentemente, eso llevó a polarizaciones, no extraña que le haya pasado a Israel, pero también esa segunda cosa que quiero decir, la demostración de que la situación económica actual de Israel en comparación a otras democracias y la situación de que es la mayor participación en una votación que no es obligatoria en prácticamente los últimos 30 o 35 años, demuestra que Israel se recuperó más rápido y por eso tiene una democracia más sólida.
Importante ese punto, Eduardo, en la ciudad de Montevideo. Gabriel, escalemos esto un poco al escenario internacional, ya que Eduardo toca estas diferentes aristas de la coyuntura internacional. Este regreso del Likud, un gobierno de derecha, una gran coalición que podría empezar a gobernar en Israel, ¿qué impacto podría tener en el escenario internacional? Israel tiene una relación cercana con Ucrania, también con Rusia, pero Rusia ha desarrollado en los últimos meses, o por lo menos ha estrechado lazos con Irán, que es un país enemigo de Israel histórico, pero también hay evolución con Turquía. Los menciono a todos estos países porque hay algo en común y es el conflicto precisamente en el este de Ucrania. Y también la relación que puede haber con Estados Unidos. Ya a lo largo de estos años, pues Netanyahu ha tenido una estrecha relación con Estados Unidos, pero ¿cómo cambiaría entonces allí el escenario? Lo pregunto porque Israel puede ser un país pequeño en extensión, pero importante en decisión. Sí, totalmente. Depende más que nada de lo que decía Estados Unidos, a decir verdad. Porque el tema central para la preocupación de Israel es la capacidad nuclear iraní. Si Biden copia los patrones de conducta de un presidente, como Barack Hussein Obama, que fue prácticamente despreciado en el Medio Oriente, no era querido en absoluto y era tratado como una persona inocente. Bueno, si Biden va a copiar el patrón de conducta de Barack Obama, de acercarse a Irán e intentar llegar a un acuerdo cuando todo el mundo sabe que Irán le va a mentir a Estados Unidos, eso es algo que Netanyahu no va a aceptar y va a enfrentar a Biden como lo hizo ya con Obama, con la diferencia que Biden no es Obama. Biden tiene una postura mucho más realista con respecto a lo que Irán está buscando. Entonces, con respecto a Biden, yo no creo que sea una relación nueva, sino que Biden y Netanyahu se conocen hace décadas. Entonces no creo que sea lo mismo, pero depende de Estados Unidos y su perspectiva con respecto a Irán. Con respecto a Rusia, durante muchos años Israel ha mantenido una buena relación con ambos países, con Ucrania y con Rusia. Especialmente con Rusia porque Rusia es el dueño de Siria. Y en Siria se instalan todo el tiempo fuerzas iraníes y de Hezbollah para abrir otro frente de ataque contra Israel. Y es por eso que Israel ataca en suelo sirio con el visto bueno de Rusia. Cuando viene Ucrania y le pide a Israel, necesitamos armas indispensables que ustedes tienen y que no tiene nadie más en el mundo, como drones de ataque o como el sistema antimisilístico Cúpula de Hierro. Israel tiene un dilema porque por un lado les gustaría ayudar a Ucrania, por otro lado necesita seguir protegiendo a sus ciudadanos de un Irán instalado en Siria. Ese dilema Netanyahu lo va a manejar con mayor experiencia. Eso es de esperar porque ya lo ha hecho durante años. Y Eduardo, en ese escenario internacional, vámonos a un conflicto un poco más pequeño, pero que también es muy importante, es el conflicto en el Cáucaso. A Israel lo han señalado mucho por estar colaborando con las fuerzas de Azerbaiyán, por venderle drones, por este estrechamiento en las relaciones diplomáticas. ¿Esto es estratégico para mantener un poco más vigilado a Irán? Porque claramente estos drones israelíes y turcos están siendo utilizados para bombardear algunas posiciones en Armenia y en la región de Nagorno-Karabaj, y pues bueno, ya hemos tratado varias veces el tema del conflicto allí en Arstash a nivel internacional, pero ¿cómo entender esa posición de Israel? ¿Apoyar a Azerbaiyán en este caso por un tema comercial o cómo se puede entender? Es doloroso hablar del tema, pero hay una expresión en derecho público, en derecho internacional, que es la razón de Estado. Y la razón de Estado es la razón de vivir de cada Estado. Y evidentemente lo explicó Gabriel muy bien con el otro conflicto, con las otras posibilidades de relaciones. Irán no es solo enemigo de Israel, no. El gobierno de Irán instalado de los ayatolas, desde que se instaló este gobierno, no los anteriores, lo único que hace prácticamente todos los días, si pudiera, pero por lo menos con mucha frecuencia, es decir que quiere terminar con la existencia del Estado judío de Israel. O sea, quiere exterminar a Israel y borrarlo del mapa. Y no lo dice con eufemismos, y no lo dice con vueltas. Entonces, Israel tiene un tema existencial, porque además Irán está haciendo una carrera armamentista nuclear. Entonces, evidentemente, hay razones de Estado que obligan a un Estado pequeño como Israel, que es muy pequeño, evidentemente, físicamente me refiero, a defenderse del enemigo que lo quiere destruir.
Y eso hace que evidentemente los distintos gobiernos, no solo el gobierno que va a venir ahora de Netanyahu o los anteriores de Netanyahu, tengan que tomar decisiones que evidentemente son dolorosas y además a la vista pública pueden parecer Sí, chocantes, como usted mismo lo dice, y es en el caso del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, en el tema de las relaciones con Turquía, porque el gobierno de Israel sabe perfectamente cómo se juegan los derechos humanos en Turquía y se juegan muy mal, claro. pero está el problema existencial. Como dijo Gabriel también, un primer ministro como Netanyahu, con mucha experiencia y conociendo muy bien a quien es hoy el presidente, perdón, de Turquía y a cómo son, y además conociendo a los gobernantes de la región, probablemente lo maneje diferente a como se ha podido manejar ahora, simplemente Sí. por ese conocimiento de las cosas, de las personas y de saber que tiene que hacer un equilibrio que es muy difícil, porque la razón de Estado siempre es muy difícil de equilibrar entre Claro. la razón de la existencia y la razón de la defensa de las causas más democráticas o más justas que puedan parecerle al resto del mundo. Eduardo, sí, ahí queda uno un poco confundido porque entonces estaría defendiendo esta relación con Bakú a costa de la muerte de armenios y de ciudadanos de Nagorno-Karabaj, y ellos que defienden la existencia de Israel estarían también aquí involucrados en la desaparición de la región de Astash, que es una república no reconocida a nivel internacional, y tampoco entiende uno esa relación con Turquía teniendo ese pasado en común del genocidio turco sobre los armenios y el pasado que tiene Israel. Hay una especie de doble rasero, o cómo lo podemos llamar, Gabriel, para entender esas decisiones que toma Israel, que uno tal vez no queda muy claro qué rumbo puede tomar el próximo gobierno en cuanto a esos temas. Es que en ambos puntos tengo que hacer una aclaración. Primero, el hecho que hay varios problemas con lo que me acabas de preguntar, ¿eh? Lo primero, durante la Primera Guerra Mundial fueron asesinados cristianos por el hecho de ser cristianos. La mayoría de ellos eran armenios, pero también fueron asesinados cristianos griegos. Pero fueron asesinados por ser cristianos y fueron asesinados a manos de musulmanes. El hecho de que hayamos tenido un pasado común, judíos y armenios, no significa que hoy Turquía, que asesinó a aquellos armenios, hoy en día no haya tenido hace pocos meses pasados de apoyo a grupos terroristas muy problemáticos como el IHH ligado a Al-Qaeda o a Hamas. O sea, la sede de planificación de atentados quedaba en Turquía hasta hace poco porque Erdogan era quien lo apoyaba. O sea que Israel puede perfectamente ahora mejorar sus relaciones con Erdogan, pero lo mira con muchísima sospecha. Y segundo, Azerbaiyán es un aliado de Israel, porque Azerbaiyán ha permitido durante años que se vigile desde adentro lo que ocurre en Irán. Azerbaiyán es un aliado geopolítico de Israel muy serio, porque además dentro de Irán existe Azerbaiyán. Hay una provincia que ha sido conquistada por los persas y que los azeros quieren conseguirla de vuelta para su país. Por lo tanto, no es solamente, es una cuestión también de estrategia geopolítica. Azerbaiyán ha dado mucho a la relación con Israel y ha facilitado mucho que Israel actúe de forma muy contundente contra Irán cuando lo ha querido, y lo podemos ver en las noticias cuando se acusa a Israel de haber atacado a Irán de distintas formas, por ejemplo, a través de ir selectivamente trabajando con los científicos que están desarrollando armas nucleares. Sí, en ciertas denuncias que hace Irán de sabotajes en sus plantas y en sus laboratorios donde están desarrollando su programa nuclear. Me quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Este es un tema muy interesante, pero claramente entender la política israelí en 35 minutos no nos alcanzará el tiempo. Pero vamos a llegar a las conclusiones. Voy a darle un poco más de tiempo a lo normal porque sé que hay muchos temas para abordar en ellas. Entonces, Eduardo, le doy la palabra. Conclusión. ¿Qué sigue entonces para Israel? Un nuevo gobierno, se acaba esta crisis política, lo lidera Netanyahu, el Likud y la coalición. ¿Y qué futuro entonces le espera para este país? Bueno, si se confirma y se conforma una mayoría, como dijo Gabriel, entre 64 y 65 escaños, va a haber un gobierno sólido, con discrepancias como ha habido siempre en democracia, porque va a haber oposición y así funciona la democracia. Pero Israel, insisto, está en una situación hoy económica favorable, nada extraordinario, venimos de pandemia y de guerra, pero está en una situación favorable. El manejo de Netanyahu de la economía en todos sus gobiernos anteriores hace pensar
que va a lograr con el ministro de Finanzas que sea y con las carteras que sean mantener el establecimiento de esa economía fuerte, porque es lo que le sirve a Israel. Probablemente pueda haber discusiones a nivel social o educativo por temas ideológicos internos que siempre hay, no solo en las democracias, sino en este caso particular en Israel. Claro. Pero eso es habitual y Netanyahu ha sabido manejarlos muy bien, Eduardo. justamente juntándose con movimientos más de centro y tratando de balancear en el tema social interno. Eduardo. Y desde el punto de vista internacional y de relacionamiento... Eduardo, muy puntual, por favor, porque se me acaban los minutos para darle la palabra a Gabriel. Termino. Y desde el punto de vista internacional concuerdo totalmente con Gabriel. La palabra primero la va a tener Estados Unidos, es lo que siente Israel, y después vendrá lo demás con Europa y los otros países. Ya lo veremos entonces, Eduardo. Gabriel, su conclusión para el cierre. Ahora el presidente va a citar a todos los líderes de los partidos políticos y probablemente Netanyahu reciba durante 28 días el derecho de formar gobierno. Esperamos un gobierno que trate con temas de la crisis mundial económica y temas judiciales internos que tiene problemas Israel a la espera de lo que ocurra con Irán. ¿Sabes qué? Lo más importante, se ha formado un gobierno que esperemos dure algo de tiempo, porque simplemente ya nos hemos cansado de ir a elecciones. Ir a elecciones una vez cada tanto es divertido, ir a elecciones 5 veces en 3 años parece ya traumático. Pues a Gabriel y a Eduardo, panel de primerísimo nivel, les agradezco por haber estado con nosotros hoy en el programa, haber hecho este análisis, tratar de entender la política israelí y lo que se viene para este país después de las elecciones parlamentarias. Vamos a ver entonces en qué termina esta historia. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con France 24.